cómo construimos entonces déjenme buscar la diapositiva, ese ego? ¿Cómo lo vamos desarrollando entonces para que tenga que tenga una fortaleza, y no solo una fortaleza, que parezca que es casi encarnado y que no podemos deshacernos de él? No solo eso, que creemos que somos eso. Esa idea de ser alguien que va al encuentro de ser algo que no sabemos qué, pero cómo jode y cómo nos cansa, ¿ok? Pero ¿cómo lo formamos ahora de manera colectiva y manera individual? Y aquí voy a recurrir a la filosofía budista porque creo que nos va a ayudar a comprender esto de mejor manera. Les comparto aquí la diapositiva para poder ilustrarles mejor, en donde, fíjense, esto se los he compartido en otros programas al respecto de las máscaras del yo. Si quieren saber más de esto, ahorita nada más lo retomo rápidamente para enlazarlo con este sentido de descanso. Y mm, justo está en el programa Las Máscaras del Yo, creo que se llama así, Las Máscaras del Yo, algo así. Ahí creo que es donde esbozo más, porque en muchos programas les he hablado sobre los personajes del yo o las máscaras del yo. Vale, entonces, ¿cómo vamos a soltar ese ego? ¿Cómo vamos a soltar ese personaje si no sabemos ni cómo lo construimos? ¿Ok? Ya hablamos que de por sí, cuando llegamos a esta sociedad, pues resulta que la sociedad misma nos pide que construyamos un personaje con base a sus propios lineamientos. ¿Ok? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues como no dudamos de eso, simplemente lo repetimos. Pero ¿cómo estamos construyéndolo? ¿Cómo se conforma ese personaje? Bueno, desde la filosofía budista, en la filosofía budista, cuando alguien pregunta qué es el budismo, podemos decir que el budismo es el estudio de la naturaleza de la mente. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? El budismo, el estudio de la naturaleza de la mente, significa que yo, a través de la meditación, voy a darme cuenta qué es mi mente, cómo se conforma mi mente, ¿ok? Cuando yo entro al estudio de mi mente a partir de la meditación, es como me doy cuenta que yo he construido un personaje porque en mi mente natural, ¿ok? No hay un personaje. Mi mente natural realmente no se sostiene de un personaje, ¿ok? Digamos que esa mente natural, desde el budismo, pertenece a una vacuidad, ¿ok? No desde un sentido nihilista de nada, no, a una vacuidad que justamente es una posibilidad de todo, pero no me voy a meter en eso. Cuando yo me separo de esa mente natural, que es ese vacío dinámico, por llamarlo de una manera, ¿ok? Empiezo a crear un personaje con el que me identifico. En el budismo se reconoce esto como el aferramiento propio. Empiezo a crear una identidad. ¿Cómo empiezo a crear una identidad? Empiezo a crear una identidad a partir de cuando soy una bebé, un bebé, de las experiencias que empiezo a tener, de las relaciones que empiezo a tener, y diría Sartre, de un coeficiente de adversidad que tiene que ver con la nacionalidad en donde nací, la nacionalidad que tengo más bien, la ciudad donde nací, el lenguaje con el que convivo, la cultura, la raza, mi género, y entonces empiezo a crear una identidad donde vivo a partir de un pasado, de un futuro, y empiezo a repetir pensamientos, patrones, creencias, hábitos. De todo esto se conforma el personaje. Entonces tú me dirás, bueno, Glafira, si yo no tengo esto, no soy nadie. Es que no se trata de que no tengas un personaje, es de que descanses de él, de que sepas en qué momento necesitas separarte de él y descansar. Y no solo eso, saber que ese personaje no eres tú en tu completud, que ese personaje
es una minúscula parte de tu identidad, ¿ok? Y a partir de ese personaje, ¿ok? Mm, Yo, por supuesto que socialmente voy a saber quién soy, pero digamos que es un yo, como diría Mónica Caballé, un yo superficial que me aleja de un yo profundo que es sabiduría. Lo que nosotros estamos trabajando aquí es que veas que detrás de ese personaje, quien lo abraza es tu propia sabiduría. Entonces, cuando dejo de aferrarme a ese ideal en esa sociedad del cansancio, lo que empieza a ocurrir es que empiezo a desidentificarme de la máscara. Pero ¿qué va a pasar cuando yo me desidentifico de la máscara? Cuando yo me desidentifico de la máscara, lo que empieza a ocurrir es que ese personaje se puede aferrar y en lugar de descansar de él, lo que empiezo a hacer es que no quiero soltarlo porque me da miedo. ¿No les ha pasado que cuando, no sé, les ocurre algo importante en su vida, sienten que gracias a esas circunstancias son una persona diferente, a lo mejor con mejor ánimo, nuevas emociones, mucho más dispuestos, pero empiezan a sentir miedo? Empiezan a sentir como algo raro? Qué raro, ya no me enojé, qué raro, ya no actué de la misma manera, qué raro. Bueno, esa rareza tiene que ver en cómo empiezo a separarme de la máscara. No se asusten, porque lo que va a pasar es que cuando yo me desapego de esa identidad, por lo menos por instantes, empiezo a sentir miedo porque ya no sé quién soy, porque lo único que sabía era que era ese personaje. Entonces, necesito descansar justamente para no aferrarme. ¿Qué es lo que puede pasar si yo, a ver, déjenme ver acá, ah, qué es lo que puede pasar para que no se asusten cuando, ay, no sé qué hice, espérenme, ok, es que les quería compartir pantalla. A ver. Cuando yo empiezo, me voy a detener un poco en esto. Cuando yo, por ejemplo, empiezo a cuestionarme si este programa logró que por lo menos te cuestiones, quiero descansar de esa identidad, ¿qué sería mi identidad? Yo te diría, haz una lista y escribe todas aquellas cosas que crees que eres, pero que ya te hacen ruido, pero que te cuesta soltar, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso ayudaría mucho para que veas cómo has construido tu máscara. Cuando tú empiezas a dudar, cuando tú empiezas a reflexionarte, cuando empiezas a verte, cuando empiezas a decir, ¿de veras en la vida esto es todo lo que hay? Levantarme, fregarme 12 horas al día, llegar corriendo, cenar, mal comer, no cuidarme, cansado y el fin de semana reventarme hasta que puedo, regresar otra vez. Cuando tú empiezas a detenerte y a cuestionarte, ¿en serio esto es todo? ¿Así voy a vivir toda la vida? Agárrate de ahí. Agárrate de ahí porque ese es el principio del descanso. ¿Cómo te vas a agarrar de ahí? No es que le sigas dando vueltas, es que lo respires. Quédate en ese espacio entre la pregunta y la no respuesta. No le des respuesta. No le des respuesta porque la respuesta va a surgir por sí misma conforme tengas más espacios de silencio, ¿ok? Acallar al ego es darle esa pausa. Ahorita vamos a hablar del silencio porque es la gran herramienta para separarme y descansar. El silencio en este caso sería sinónimo de descanso.